Eran alrededor de las 8 de la noche, cuando empezamos a escuchar los perros aullar. Y en eso a lo lejos escuchamos un llanto y un lamento desgarrador. Bienvenidos a un nuevo capítulo en este canal. Este episodio se va a tratar de un enigmático y muy sonado fenómeno que ha recorrido gran parte de Latinoamérica. En esta noche vamos a escuchar leyendas, historias de la famosa Llorona. Se dice que es una figura fantasmal que vaga cerca de cuerpos de agua, ya sea lagos, ríos. La leyenda varía según la región, pero comúnmente se describe como una mujer que, atormentada por la pérdida o el asesinato de sus hijos, los busca desesperadamente mientras llora y asusta a quienes la ven o escuchan. Muchas personas tienen diferentes vivencias con esa entidad. Algunos dicen que se llevan a los niños y otros dicen que ha llevado a la muerte a varios. Y lo que no se explica es si es algún tipo de maldición para aquellas mujeres que desviven o maltratan a sus hijos y a causa de eso pagan vagando como un espíritu más de la Llorona. Este siguiente relato lleva por nombre Mi encuentro con la Llorona. Esto me pasó cuando tenía alrededor de 11 años. En la década de los 90 he vivido toda mi vida en El Paso, Texas, una ciudad con una cultura profundamente influenciada por el folclore y las creencias religiosas. Muchas familias hispanas tienen historias paranormales que han pasado de generación en generación. Una de las leyendas más populares que es sonada es La Llorona, la cual significa que es una mujer que llora, que ha sido parte del folclore hispano del suroeste de Estados Unidos desde la época de los conquistadores. Se dice que es espíritu de una mujer alta, delgada, de belleza natural y con un largo cabello negro que se le cae hasta la cintura, vestida con un vestido blanco, vaga por los ríos y arroyos, lamentándose por las noches y buscando niños a quienes arrastrar consigo, mientras grita un lamento desgarrador. Nadie sabe con certeza cuándo o dónde surgió esta leyenda, aunque existen muchas versiones. Todas coinciden en un punto: la Llorona es el alma en pena de una madre que desvivió a sus hijos y ahora está condenada a buscarlos por la eternidad. Una noche cualquiera, vivíamos en una casa rodante con mi mamá y mi papá. Mi hermano menor no estaba con nosotros, se había quedado a dormir con mi tía, como de costumbre. Yo me había quedado solo en la sala viendo una película. Pasó el tiempo y desperté. Estaba en la sala y eran como las 4 de la mañana. La única luz provenía de la estufa de la cocina. La televisión estaba apagada. Se me hizo algo raro porque la había prendido y mis padres ya se habían ido a acostar cuando yo me quedé. Fue entonces cuando escuché un grito horrible que venía de lejos. Sonaba como si saliera de la zanja que estaba a unos metros de mi casa. Al principio pensé que tal vez estaba soñando o imaginando cosas, pero luego oí a los animales afuera, gatos y perros, aullando y gimiendo de una forma que nunca antes había escuchado. A medida que el grito se acercaba, los animales seguían llorando. Y en eso escuché un lamento que me heló la sangre tan desgarrador que hasta yo mismo sentí el dolor. Entré en pánico. Me dieron unas ganas de llorar horrible. Quise despertar a mis padres, pero me quedé paralizado. Entré en un pánico y como pude me levanté del sofá y corrí a la cocina que estaba justo a un lado. Encendí la luz más cercana y miré alrededor, pero el grito no paraba, al contrario, se hacía más fuerte, más cercano. En ese momento me cuestioné a mí mismo: ¿estoy perdiendo la razón? ¿Esto es real? Pero los animales no podían estar imaginando lo mismo que yo. Esto está pasando. Entonces hice lo que cualquier niño de 11 años haría. Corrí a la habitación de mis padres. Desperté bruscamente a mi mamá. Cuando ella se estaba levantando,
El grito comenzó a desvanecerse. Era como si quien gritara supiera que un adulto estaba presente. Le pregunté: «Mamá, ¿oyes a esa señora gritando y llorando?». Todavía medio dormida me respondió: «Vuelve a dormir, probablemente solo es tu imaginación». Pero yo insistí: «No, mamá, esto es real, por favor escúchalo, se escucha, yo lo estoy escuchando porque tú no lo puedes escuchar». Pero ella simplemente repitió: «Estás soñando, hijo, vuelve a dormir, todo va a estar bien». Para entonces, el grito ya se había desvanecido por completo. Regresé a la sala aterrado, encendí la televisión y dejé todas las luces prendidas. No pude volver a dormir hasta que salió el sol. Pero esa noche no fue el final, fue el comienzo. Semanas después empecé a verla en los sueños, siempre parada al pie de mi cama. No hablaba, solo me miraba con esos ojos vacíos, hundidos, como si me reconociera. Despertaba empapado en sudor, con el grito aún en mis oídos. Mis padres empezaron a notar que no dormía bien. Mi mamá pensaba que eran pesadillas, pero algo cambió el día que mi hermano regresó a casa. La primera noche que durmió con nosotros se despertó llorando. Decía que una señora de blanco le jalaba los brazos y le decía que se fuera con ella. Al día siguiente mi madre notó marcas en sus brazos, dedos delgados, como si algo lo hubiera sujetado con fuerza. Mi papá intentó calmar a todos, dijo que era imposible, que solamente era una coincidencia, hasta que él también la vio. Una madrugada lo escuché gritar y correr al pasillo. Lo encontré pálido, temblando. No dijo una sola palabra durante horas. Solo me miró y por primera vez me creyó. La última noche en esa casa, todos la vimos. Estaba justo afuera, parada junto a la zanja. Su figura blanca se dibujaba con la niebla, pero su rostro era como una máscara de dolor eterno. Al mirarla, nos transmitía todo ese dolor. Nos observó en silencio, luego alzó la cabeza al cielo y gritó. Pero fue un grito desgarrador. Y empezó a lamentarse, pero eran unos lamentos desgarradores, tanto que nos empezó a zumbar los oídos a todos nosotros. Al pasar los días era extraño porque mi hermano cada que despertaba amanecía con marcas de la mano delgada en diferentes partes del cuerpo, unas veces en el tobillo, otras en el cuello, en el hombro e incluso en la panza. Nos tuvimos que ir de esa casa con el tiempo, pensando que todo se iba a quedar ahí, dejando todo atrás. Pero mi hermano sigue soñando con esa mujer que llora. Yo también a veces sueño con ella todavía, y cada vez en el sueño está un poco más cerca, como si no buscara a sus hijos, sino a alguien más para llenar ese vacío. Hemos tratado de ir a la iglesia, nos hemos acercado a Dios, pero siento que no nos escucha. Con el tiempo, los sueños dejaron de pasar. Hoy en día tengo 15 años y mi hermano tiene 12. Pero solemos tener pesadillas, donde la seguimos viendo, donde nos observa, donde sigue lamentándose en nuestros sueños. Pero esta vez no nos quiere llevar, ni siquiera nos intenta arrastrar. Sentimos cómo se sube a nuestro pecho, nos toma del cuello y nos empieza a asfixiar. Y es cuando despertamos, con falta de respiración y agitados. Actualmente somos cristianos. Empezamos a ir a una iglesia cristiana cerca de la casa. Y tal parece que las cosas se han calmado un poco, pero de repente seguimos soñando con aquella entidad, la famosa Llorona. La siguiente historia puede que te incomode, puede que te haga sentir extraño, o incluso puede que te cause pesadillas. Déjame contarte esta historia de la familia que empezó. Déjame contarte esta historia de una familia donde la Llorona se les empezó a manifestar. Y al final, créeme que te volará la cabeza. Para no spoilearte la historia, permíteme empezar a contártela. En un pequeño pueblo de Oaxaca, donde las noches huelen a leña y a tierra mojada, vivíamos mis padres, mis abuelos, mi hermana Lucía y yo. La casa estaba cerca del río Atoyac, rodeada de milpas, cerros
y ese tipo de silencio que solo se interrumpe por el canto de los grillos o el susurro del viento. Lucía tenía 13 años cuando empezó todo. Una noche, mientras todos dormíamos, ella se asomó por la ventana porque escuchó algo, un llanto. Al principio pensó que era una mujer del pueblo, pero entonces la vio, una figura alta, delgada, vestida con un velo blanco flotando sobre un río. No tenía rostro, solo un vacío oscuro bajo el velo. Mis padres intentaron calmarla, diciendo que seguro fue una pesadilla, pero Lucía no estaba mintiendo. La segunda vez que la vio fue más cerca, justo detrás del campo de maíz. Esa noche no durmió, y fue entonces cuando yo también la escuché, un llanto profundo que parecía venir de muy lejos, pero se sentía adentro del pecho. Una a una, las cosas en la casa comenzaron a cambiar. El ambiente se sentía pesado, las cruces en las paredes se caían solas, el perro dejó de ladrar por las noches y empezó a aullar. Una noche, mis padres también la vieron. Ella estaba en el patio, flotando entre la neblina, con los brazos abiertos, como esperando a alguien. Mi madre gritó y se desmayó. Mi padre se quedó helado, repitiendo: «No puede ser, es ella, esto es real». La siguiente noche ellos nos contaron y nos dijeron que la vieron a la famosa Llorona. Nos pidieron disculpas por no habernos creído, ya que con anterioridad nosotras les habíamos platicado que la habíamos visto en un arroyo cerca de la casa. Los días iban pasando hasta que una noche todo cambió. Estábamos todos reunidos en la sala. Eran alrededor de las 8 de la noche, cuando empezamos a escuchar los perros aullar. Y en eso a lo lejos escuchamos un llanto y un lamento desgarrador que nos heló la sangre y empezamos a sentir una presión en el pecho muy fuerte. Nos quedamos mirando unos a otros para ver si habíamos escuchado lo mismo. Y en eso, como por arte de magia, la luz desapareció, se fue, nos quedamos sin luz. Mi padre nos decía que mantuviéramos la calma. Empezamos a orar cuando de repente por la ventana vimos a una sombra flotando de un vestido blanco y con el cabello caído hacia enfrente. No podíamos creer lo que estábamos viendo. Teníamos miedo, pero algo que se nos hizo muy extraño es que el abuelo no tenía miedo. En eso le preguntamos y le dijimos: «Abuelo, ¿acaso no le tienes miedo a la Llorona?». A lo cual él nos respondió: «No es la Llorona, es mi Carmen», dijo con tanta dulzura. Mi abuela Carmen había fallecido 2 años antes, pero mi papá le dijo: «Papá, estás loco, ella no es mi madre», le dijo preocupado, a lo cual él la miraba con una dulzura y ternura, diciendo: «Sí es ella, hijo, viene por mí. La he estado soñando todas las noches y me sonríe siempre que la veo». Nosotras también le dijimos: «Papá, no es la abuela, estás loco». Nosotros la veíamos llorando vestida de blanco, los pies flotando sobre la tierra. El abuelo, en cambio, decía que la veía joven con un vestido azul y la trenza larga. Decía que le hablaba con la misma voz de antes, dulce y suave. «Ella ha venido por mí, no tengo miedo». Nos fuimos a dormir confundidas, ya que mientras nosotros veíamos aquella entidad llamada la Llorona, mi abuelo parecía que estaba viendo a mi abuelita Carmen. Pasaron los días y el abuelo seguía diciendo ese mismo delirio, que ella iba a venir por él pronto y que no estuviéramos tristes. De tanto que lo decía, ya no lo empezábamos a tomar en serio, pero poco a poco las cosas iban cambiando. El abuelo dejó de comer, pasaba el tiempo en su silla mirando el río. Una noche, al cenar, lo dijo sin rodeos: «Mañana moriré, ella vendrá por mí, no estén tristes». Nadie lo tomó en serio. Mi padre le dijo: «Papá, estás loco, mejor vente a cenar y descansa».
No digas locuras, aún eres joven. Y deja de meterle ideas locas a las niñas, que aquella entidad que vimos todos no es la abuela, es un demonio y mañana mismo un sacerdote va a venir a bendecir el lugar para que las cosas se calmen y desaparezcan. Al amanecer lo encontramos sin vida, sentado en una silla, con una sonrisa en el rostro y una flor de cempasúchil en sus manos. El pueblo entero vino al velorio. Todos decían que se fue en paz, pero yo sabía que no era así, y lo confirmé esa misma noche. Tuve un sueño. Estaba en el campo bajo la lluvia. Vi al abuelo de la mano con una mujer. Al principio pensé que era la abuela, me puse feliz. Pero algo no cuadraba, sus pasos no tocaban el suelo. Su vestido ondeaba como si estuviera bajo el agua. Intenté ver su rostro, pero no tenía, solo oscuridad bajo el velo. Me acerqué más y vi su mano huesuda, esquelética, fría como la muerte. El abuelo no miraba atrás, solo caminaba con ella en silencio como si supiera que no había retorno. Me desperté llorando. A veces, cuando escuchamos el viento junto al río, parece que alguien llora a lo lejos. Mi hermana dice que sigue siendo ella, buscando a más personas que estén dispuestas a seguirla, y yo no puedo olvidar esa última imagen, mi abuelo caminando hacia la oscuridad de la mano de la Llorona. Espero que después de estos relatos puedas descansar bien, y si tienes pesadillas y de pronto empiezas a ver a la Llorona, puedes escribirnos tu experiencia para que nosotros la contemos en un próximo episodio. Es curioso porque mi abuelita nos contaba que ella también tuvo una experiencia con la Llorona. Cuenta que un día con mucha calor, en aquel pueblo donde vivían, salieron a las vías del tren a refrescarse, cuando de pronto vieron a una persona acercarse. Pensaron que era una señora que también había ido a las vías del tren a refrescarse con ellos, pero conforme se fue acercando, se dieron cuenta que no era una persona, era una mujer, muy delgada, casi hasta los huesos. Intentaron verle el rostro, pero no lograron ver, ya que una cantidad de cabello ocultaba su rostro. Ella nos cuenta que su padre fumaba mucho tabaco en aquel entonces. Él se paró sin miedo, firme, mirándola fijamente. De extremo a extremo en las vías del tren, él fumaba el cigarro. Y que de la nada, simplemente se desvaneció con el humo. Algunos dicen que el olor a tabaco a ella no le gusta, y por eso es que muchas personas lo usan como un método de protección para que no se les vuelva a aparecer. Cuéntanos qué te parecieron estas historias. Cuéntanos si el entorno a tu alrededor se volvió denso al escuchar este tipo de relatos. ¿Tú crees que este fenómeno sea real? Nos vemos en el siguiente capítulo, si es que te atreves.